Ya está. Ahí está. Uy, genia Se está total. grabando. Bueno, después arreglamos para que me pases el video, porque yo no me di cuenta de abrirlo en la compu y acá en el celo es un lío. Sí. Buenísimo. Bueno, yo soy Cristian. Listo, ya me presenté. Perfecto. Ya volví. Bueno, ahí está Lucía. Dale, Sí, ya estoy. ¿Ahora se escucha María. bien? te escucha bien. Sí, pero Sí. está Y yo escucho re bien también ahora. pero se está metiendo el audio de rebote de alguna compu o de algún lado. ¿Puede ser? Ahí está, ese fue. No, ahí volvió. No, no. No se escucha así, como interferencia. Bueno, ¿Puede ser que vos dejaste la compu funcionando, Lucía? no, salí. Ah, ¿serás vos, Vane? ¿Sirelio? Yo estoy en la compu nada más. Ah, bueno, vamos a intentarlo. Si no, por ahí bajá el audio tuyo, Vane, Sirelio. A ver si sos vos. Silenciate un poquito. Sí, era eso. Bueno, cuando quieran, obviamente, decir algo, abran el micrófono, pero a veces así se ordena un poquito más, ¿vieron? Si no se nos mete mucho ruido, se hace un lío. Todo suyo, Carlos. Dale. Bueno, primero gracias, Cristian, por la invitación y también a las compañeras. Yo no quiero que esto sea una exposición, sino más bien que podamos conversar a partir de algunos ejes. También considerando que estamos en un contexto de pandemia y de comunicación virtual, entonces siempre es bueno que si algo no se comprende bien, no se entiende o aclararle un concepto, siempre lo podemos hacer en todas las circunstancias y mucho más ahora. Yo tengo algunas virtudes como que soy hincha de Boca, por ejemplo, eso no sé si es una virtud, es algo bueno, pero algunos defectos también tengo, quiero que lo sepan. Uno de ellos es que hablo bastante rápido a veces, demasiado acelerado, y mucho, soy de hablar demasiado, así que yo sé que no es bueno, pero lo estoy tratando de reparar, pero es un problema. Así que ustedes cualquier cosa me interrumpen y me dicen lo que quieran, las preguntas que tengan, lo que sea. Yo ahora estoy en un monoambiente que es chiquito, entonces estoy justo sentado en una silla y tengo el cargador del celular en otra parte que está al lado de mi cama. Así que por ahí en algún momento si voy a cargar el celular, aunque no está nada desprolijo, pero por ahí voy a apagar un chiquitito la cámara en algún momento, si es que me quedo sin batería. Les quería decir eso nomás. Para que también sepan dónde estamos también cada uno de nosotros, porque esto también forma parte de la clase, en definitiva, el lugar desde el cual cada uno... Tal cual. Yo, mi trabajo, yo soy copista en el coro polifónico de ciegos, que seguro Cristian les habrá hablado de la banda donde él trabaja, ¿no? Sí. Bueno, nosotros ahí copiamos las partituras en el coro para que justamente los coreutas las puedan cantar. Ese es mi trabajo, el que me da de comer, digamos. Después estudio letras en la UBA, estoy terminando la carrera, y formo parte de algunos equipos de extensión de la facultad, ahí en Filosofía y Letras, donde damos clases en diplomaturas en la facultad o en seminarios, donde puede ir obviamente cualquier persona, y también damos clases en la cárcel de Devoto. Saben que ahí funciona una de las sedes, está en la cárcel de Devoto. Entonces ahí se cursan diferentes carreras, letras, psicología, derecho, sociología, y aparte hay cursos extracurriculares, y uno de esos cursos tiene que ver con la discapacidad desde una perspectiva social. Entonces ahí lo que vemos trabajamos por ejemplo los vínculos entre cómo se estigmatiza muchas veces a las personas que están, que perdieron su libertad, que están encerradas, y qué pasa también con la estigmatización que a veces sucede con las personas con discapacidad, y cómo generar soluciones colectivas para eso también. Esto cobra especial actualidad en este contexto donde el punitivismo está a la orden del día, ¿no? Esto también es algo como para pensar, esto de la liberación de presos y cómo se presentó en los medios. Pero bueno, no me voy a meter en eso ahora, pero si quieren después podemos charlar o me pueden preguntar lo que quieran. Les quiero preguntar si se ve bien, si está bien enfocada la cámara y todo, como para... Si me ven bien o me alejo algo. Se ve bien. Bueno, entonces... Buenísimo. Yo, bien. perdón, sugiero, chicas, si quieren, mientras que hablando Carlos, cierren los audios y, Sí. obvio, como dijo Carlos,
cualquier cosa lo abren, interrumpen, volvemos. Pero yo creo que si cerramos todos el audio, yo inclusive, se hace más claro, más nítido el audio de él. Entonces, total, abrir y cerrar es simple, así que digo para que no es una cuestión de coartar. Yo antes les quería preguntar algo, porque también ustedes en algunas materias vieron algo sobre el modelo social de la discapacidad, por ejemplo. Yo como porque si no vieron algo. Ajá, bien. Buenísimo. En materias como atención temprana del desarrollo infantil, psicología del desarrollo. Psicología del desarrollo también. Claro. 3 también. Bueno, entonces yo voy a tratar de hacer algo breve y que sea de 20 minutos. Ustedes, como yo les dije que hablo demasiado, tómenme el tiempo, porque si no yo, aunque tengo el reloj, no siempre lo voy a revisar. 20 minutos o 15 son como 5 canciones, un poquito más. No es tan lindo como una canción esto, pero vamos a ver si va bien entonces. Yo traté de armar como alguna historia para contarle, y tiene que ver con, le puse un título que es de la invisibilidad al reconocimiento, como un título para pensar algo que les puedo transmitir. Nosotros hoy, yo quiero partir del presente, de dónde estamos hoy. Nosotros hoy hablamos muchísimo de educación inclusiva. Es más, todo parece que es inclusivo, o que pretendiera serlo, o que se busca que sea, ¿no? Desde el juego, la vida cotidiana, el trabajo, la educación, el deporte. Inclusivo es un adjetivo que parece, por suerte, que se va pegando en todos lados, aunque muchas veces tiene, en determinadas circunstancias, mucho de rótulo y poco de realidad, o mucho a veces de verbalismo y poco de realidad. Pero las palabras nos dicen algo. Este tema está entrando más en la agenda. ¿Y qué quiere decir incluir? No sabemos, porque si lo definiéramos estaríamos como cerrando el concepto, pero nos podemos aproximar a eso. Hay una amiga ciega, ella cuando estaba en la escuela primaria jugaba al elástico, ¿sí? Todas, y Cristian también, conocen ese juego. Tal cual. Y ella siempre la ponían de palo, ¿sí? Las demás saltaban la soga y ella estaba ahí de palo. Entonces, uno se puede preguntar, ¿ella participaba del juego? Y de alguna manera estaba con ellas, pero no participaba, no era protagonista, no podía elegir si quería saltar como las demás. Y lo hubiera podido hacer. Entonces ya tenía como un rol asignado. Entonces ella, más que participar, estaba como espectadora de alguna manera. Entonces muchas veces se confunde la inclusión con solamente el estar juntos. Y no es solamente estar juntos, es poder decidir cómo queremos vivir, en cualquier ámbito, y qué queremos hacer de nuestra vida también, individualmente y colectivamente. Esta idea de poder participar, de ser protagonistas de nuestra vida y construirlo también, ese protagonismo con los demás, es lo que tratamos de alcanzar cuando hablamos de inclusión. Es algo que nunca está del todo cerrado, del todo terminado, sino que siempre se puede dar un paso más, ¿no? No tanto en el sentido de pasos acumulativos, sino de que siempre queda algo. Piensen lo que está pasando ahora, no hablemos solamente de discapacidad, piensen lo que está pasando con el feminismo, por ejemplo. En los últimos 30 o 40 años, y mucho más en la última década y en los últimos 4 años, se generaron muchísimos reclamos, muchísimas demandas, hay mucha más participación, hay mucha más inclusión, pero todavía saben que quedan muchísimos temas pendientes. Aunque en otro sentido lo mismo pasa con la discapacidad también. Y si uno tuviera que remontarse como a la historia, yo quiero saber si escucharon hablar de el modelo de prescindencia o el modelo médico, por ejemplo. Que capaz que alguien pueda abrir el micrófono y capaz que lo vieron y no, y lo salteo esta partecita, pero quería comentar algo sobre eso. A ver, chicas, ¿qué se cuentan? Hasta ahí no habíamos llegado a conversar de los modelos. Bueno, por ahí en otras materias Sí, en algunas materias lo que hicimos fue, digamos, como contraponer, pero me parece interesante por ahí que si hay algo en lo que quieras por ahí relacionarlo, que se vuelva a mencionar. En algún momento sí los vimos porque se compararon paradigmas, pero me parece interesante que lo volvamos a charlar.
Claro, sí, Bueno. yo siento que el modelo médico lo vimos como en primer año, hace un montón lo habré visto yo, pero sí, estuvimos haciendo comparaciones, así como decía Vanessa González. Buenísimo. Entonces, les comento algo, porque uno habla de participación y de inclusión. Ahora, ¿cómo llegamos hasta acá? Estamos en este momento. ¿Cómo llegamos hasta acá nosotros? Cuando hablamos de discapacidad, ustedes saben que estamos hablando no de una cuestión biológica, digamos. Uno dice, bueno, ¿por qué yo me agrupo con otras personas con discapacidad visual? Con otras personas ciegas o con baja visión. No por que tengamos una visión disminuida o no veamos nada. Eso es una parte. Nos agrupamos y se han formado instituciones y tratamos de participar en todos los ámbitos de la sociedad, porque las sociedades, las culturas, desde todas las épocas, han tomado determinados rasgos físicos vinculados con, no sé, una persona sorda, ciega, que tuviera algún tipo de parálisis, o vinculado con la conducta, alguna cuestión emocional, intelectual, mental. Han tomado esos rasgos como prejuicios, como formas de alguna manera, señalar lo que una persona puede o no puede hacer. ¿Qué se espera de alguien? ¿Qué puede hacer? ¿De qué puede trabajar? ¿Cómo puede estudiar? ¿Va a poder formar una familia o no? ¿Qué rol social tiene? Todas las sociedades, todas las culturas han dado respuesta a eso, porque veían en esos rasgos algo que se consideraba anormal, atípico, ¿sí? Aunque no usaran esas palabras, no importa. Distinto, diferente. Yo estoy usando los sinónimos a propósito. Entonces, tienen su variedad, pero voy a hacer una cosita. Bien, ahora estamos. Todas tienen su característica, esas palabras, pero no importa. Ahora, lo que importa es que las sociedades han elaborado respuestas para eso. Las respuestas no quiere decir que sean positivas, pueden haber sido totalmente negativas. De hecho, en Esparta, saben que se despeñaba a la gente que tenía algún defecto físico, moría directamente porque no servía para la guerra. Después, en Grecia y en otras sociedades también, en Atenas y en otras sociedades, muchas veces las personas con discapacidad vivían de limosna o de la caridad religiosa. Entonces, no era que se las exterminaba, pero sí se las segregaba, vivían aparte. En otros casos ha habido poetas o artistas, se les ha dado algún lugar a las personas con discapacidad, sobre todo a las personas ciegas, por esto de que la falta de vista aparentemente produce cierta fascinación en muchas personas y entonces se ve como lo mágico o el adivino, ¿sí? Eso ha pasado mucho también. O en las culturas más vinculadas con la oralidad, también se les ha dado lugar a las personas ciegas como los que recopilaban historias, algunos han sido picapedreros, bueno, han tenido distintas funciones según las épocas y según la sociedad. Pero en general estas formas han sido por una u otra vía de marginación. Cuando empezamos, digamos esto como nos podemos saltear así como siglos abruptamente, pero todo esto daría muchísimo para leer y hay mucho para leer sobre el tema. Se les puedo recomendar el libro de Agustina Palacios, por ejemplo, que si no lo conocen, lo podemos enviar después. Porque hay muchos matices, esta historia no es lineal, y en cada sociedad es distinto también. A veces hacemos la historia europea, siempre, pero nos olvidamos de que estos pueblos, los pueblos originarios nuestros, los pueblos indígenas, también tuvieron historia, no nacieron con la conquista. Si nos vamos más para el Renacimiento, ya la época más contemporánea, lo que empezó a dominar es una visión mucho más cientificista, que en el peor de los casos generó también otras formas de marginación y de control. Por ejemplo, hay muchas personas con discapacidad, no diríamos con discapacidad visual, pero sí con otras discapacidades que por ahí sufrían esterilización, que eran encerradas, ¿sí? en hospitales psiquiátricos, que digamos, por determinada característica física se las estigmatizaba. Estigmatizar quiere decir que socialmente se te impone una marca de lo que podés o no podés hacer, de cuáles son tus expectativas en la vida, ¿sí? Eso quiere decir. Y muchas veces se generan marginaciones.
esto que yo digo tiene algún lado interesante o positivo que no puede tratar, que es que se pensó que las personas con discapacidad podíamos recibir educación. Y en cierto punto, que podíamos valernos también a partir de ciertas ayudas que diera el Estado o la comunidad, y que podíamos también ser trabajadores, por ejemplo. Esto ustedes lo pueden ver muy bien si pensamos en el surgimiento del braille, por ejemplo. Saben que hasta que se creó el sistema braille, las personas ciegas no recibíamos educación. Éramos analfabetos porque solamente podíamos aprender a través de la oralidad, pero no teníamos acceso a la escritura. Entonces el braille justamente posibilitó eso, que se empezaron a crear las primeras escuelas para ciegos, que surgiera también la educación especial y los talleres protegidos, por ejemplo. Todo esto parte de un mismo movimiento. Y se incrementa muchísimo más cuando se producen las dos guerras mundiales, porque ahí hay muchísima gente que queda con alguna mengua sensorial. Entonces a los veteranos de guerra hay que, digamos, primero el prestigio de que hayan combatido y que hayan quedado con alguna mutilación o alguna disminución. Entonces también el honor se mezclaba con la necesidad de que esas personas también tenían que ser de alguna manera productivas, o tenían que hacer algo. Entonces empezaron a armar formas de deporte adaptado, empezó a prevalecer más la educación especial. Ese es el modelo médico rehabilitador. No es algo exclusivo de los médicos. Sí. En unos minutitos se va a terminar el tiempo de esta reunión. Aviso, bueno. De repente se va a cortar, volvemos a entrar al mismo enlace. Bien. Las chicas ya saben, te aviso. Perfecto, ese sigue el sistema. Volvemos a entrar. Dale. Pero está bárbaro. Y esto mismo que vos mencionabas, yo el otro día le contaba a las chicas, bueno, que estábamos con el equipo paralímpico, y toda la movida paralímpica, el deporte paralímpico y todo esto, nace justamente en este momento que estabas mencionando, justamente. Totalmente. A partir de ahí existen los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Uy, ¿se fue ahora? No. Voy a hacer una cosita. Ya está. No, ahí estamos. Se había entrecortado un poquito. Ahora yo detuve un poquitito el video porque voy a cargar el celular. ¿Se escucha bien ahí, sí? Sí, se escucha bárbaro. Bien, entonces, digamos, no me voy a meter mucho tanto con cada modelo exactamente, pero sí decirles cuál sería la diferencia con lo que hoy planteamos con el modelo social. El modelo rehabilitador tenía una ventaja, que pensaba que las personas con discapacidad podíamos ser de alguna manera sujetos de derecho, podíamos acceder a la educación, al deporte, pero lo hacía siempre desde el punto de vista de la rehabilitación, o sea, había una mengua sensorial y vos individualmente tenías que rehabilitarte o alguien te tenía que rehabilitar, como si ya desde el origen hubieras perdido algo para entrar en la sociedad, para ser un sujeto de pleno derecho. Y eso era algo que vos tenías que adaptarte entonces, vos tenías que conseguir los medios. El modelo rehabilitador también se basaba siempre en lo que decía algún especialista. Entonces, por ejemplo, un médico decía que si la persona, no sé, tenía una pierna amputada, no podía practicar determinado deporte o tenía que vivir de tal o cual manera, ¿sí? Pero eso no se reduce solamente a los médicos, eso también muchas veces lo dicen los docentes. Por ejemplo, yo soy ciego de nacimiento y cursé en la escuela Santa Cecilia, y había algunas personas que decían, no, esta chica no va, no la integren porque no va a poder, no le da. Esas famosas frases, ¿no? O va a llegar hasta un punto y después no va a poder seguir de ahí. Entonces, muchas veces los saberes que están muy bien prescriben hasta dónde puede o no puede alguien y qué puede hacer. Y está bien, todos tenemos un diagnóstico, por supuesto, al cual podemos apelar, pero el diagnóstico no nos dice cómo la persona va a transitar su vida. Hay muchísimos otros aspectos de la vida que no se relacionan directamente con un diagnóstico. O el diagnóstico no te va a indicar el modo de habitar el mundo. Te puede decir algunas cosas, pero la mayoría de los sentimientos y de los pensamientos que tenemos no van mucho más allá de ese diagnóstico. Y entonces este modelo rehabilitador apelaba a estos especialistas, que pueden ser cualquiera de nosotros
podemos ser esos especialistas que muchas veces prescribimos, qué se puede hacer o qué no. No es que escapa a mí esto, yo también puedo estar en ese lugar. O la sociedad me puede dar ese lugar. Por ejemplo, ahora que estamos dando una clase, también podríamos decir, bueno, tal persona no puede, y no entiende, no sabe. Además de esto, si había alguna restricción a la participación, bueno, era algo puramente individual, y en general se basaba muchísimo en la patologización, o sea, en que todo se derivaba de la deficiencia. Y en todo caso, el que podía superar eso, porque era brillante, lo podía hacer, pero era una excepción en general. Lo que ahora podemos pensar en el modelo social, este modelo social no tiene origen en lo políticamente correcto, en un cambio solamente de lenguaje. Fueron militantes con discapacidad en el Reino Unido y en Estados Unidos en la década del 60 y 70 que empezaron a luchar por sus derechos. Por ejemplo, algunos que tenían discapacidad motriz y no les dejaban entrar en el campus de la universidad o los ponían en la enfermería. Podían estar en el campus, pero los dejaban en la enfermería. No podían compartir las mismas habitaciones con sus compañeros sin discapacidad. Y entonces empezaron a luchar por eso. Hay una película que hay en Netflix excelente que es Campamento Extraordinario, no sé si la conocen. En realidad la traducción está mal, es Crip Camp, que yo no sé en inglés, pero lo que dicen es que quiere decir campamento tullido, porque Crip es un término nativo, es un término que algunas personas con discapacidad emplearon para referirse a ellas mismas. Lo quedaron ellas, ¿sí? Por eso es bueno pensar en esos términos nativos. ¿Cómo cada uno se denomina? Es una película que habla justamente sobre estas luchas. Y aquí tuvimos, por ejemplo, a Alejandro Alonso, el Frente de Liceados Peronistas, que planteó una ley de cupo laboral, por ejemplo, que se sancionó en el tercer gobierno de Perón, y la dictadura la derogó. Es una ley que planteaba que el Estado tenía que emplear un 4% de personas con discapacidad y también lo tenían que hacer las empresas. Eso es lo que se derogó y ahora quedó solamente que lo tiene que hacer el Estado. Las empresas no tienen ninguna responsabilidad. Y este frente de liceados peronistas estaba formado justamente por personas que venían de institutos de rehabilitación, pero que muchas veces eran personas que no tenían laburo o que el instituto las marginaba. Entonces quisieron participar en la lucha política. Se involucraron con montoneros, quisieron ser parte de las luchas. Y esto me hace acordar a un lema de una organización que se llama REDI, que es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice incluirse en las luchas para luchar por nuestra inclusión. Después lo podemos seguir charlando esa situación. Está buenísimo. Este modelo social lo que plantea entonces es que no se trata de una desventaja individual nada más, o de que se eduque el excepcional, el que puede llegar, sino que todos podamos hacerlo, que todos podamos participar. Y lo que tiene interesante es que introduce la noción de una barrera social que es la que impide la participación. O sea, es una conjunción entre la deficiencia, que puede ser sensorial, mental, intelectual, y las barreras que impiden la participación. Ahora, fíjense que es mucho más predominante en general, siempre, las barreras que la deficiencia, digamos. ¿Qué es lo que genera más discapacidad? Que yo no vea o que Cristian no vea, bueno, es una parte, pero lo fundamental es si no tenemos trabajo, si no accedemos a educación, si las veredas por las que transitamos están rotas, si no se nos impide entrar a algún lugar. Sí. Claro, si no podemos saltar el elástico, como decía. Claro, exactamente. La cuestión de lo vincular, lo social, lo cotidiano. Totalmente. Esas barreras, que pueden ser comunicacionales, que pueden ser físicas, se fundamentan también en las actitudes, pero no en el sentido de que podamos sacarnos los prejuicios de una y automáticamente, bueno, ahora vamos a ser todos buenos y vamos a incluir, sino que es un trabajo que se tiene que hacer en cada lugar del que formamos parte. Por eso ustedes, al estudiar esta carrera, no solamente estudian un profesorado, sino que también en sus casas, en sus otros laburos, cuando van a comprar algo, qué sé yo, a donde vayan, al almacén, al supermercado, son agentes multiplicadoras también de esta inclusión, porque la inclusión se puede ver en todos lados, es como un prisma para ver la realidad.
así como hoy hablamos de la perspectiva de género, que la podemos ver en todos lados, también esta perspectiva de la